aceptado esta invitación. Esperamos que todo esto sea bueno para todas estas enfermeras y enfermeros quirúrgicos que se conectan con mucho gusto en esta sesión. Sea bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que para mí también es un honor y un placer estar con ustedes y poder compartir un poquito de lo que sabemos con todo el grupo de enfermería quirúrgica, que es realmente nuestra mano derecha. Sin ustedes no podríamos nosotros hacer nada de las locuras que de repente se nos ocurre a los cirujanos. Y de verdad, muchas gracias. Entonces, si quieren, vamos a ir empezando. Me pidieron hablar sobre el Protocolo Nacional de Trasplante Renal. Hablar un poco de trasplante, el protocolo a nivel nacional es un poco complicado porque hay ciertos lugares en donde hay diferencias de protocolo de manejo, inmunosupresión, criterios para aceptación y sobre todo en pediatría tenemos realmente una gran diferencia con los adultos en cosas muy básicas y en cosas muy específicas. Realmente la logística es prácticamente lo mismo, los inmunosupresores son iguales, pero obviamente ajustados a la obsesividad del pediatra. Pero vamos a empezar. ¿Qué es un trasplante renal? El trasplante renal es la sustitución de un órgano, en este caso el riñón, que ya no funciona por una enfermedad terminal. Existen muchas enfermedades por las cuales el riñón puede dejar de funcionar, por un órgano que sí funciona, un órgano sano, que habitualmente viene o de una persona donante viva familiar o de un donante cadavérico. Esto requiere exclusivamente de la donación generosa, altruista y desinteresada de estos órganos, ya sea tras el fallecimiento, sin distinción de etnia, religión o cultura, o de un donante vivo comprometido, que puede ser relacionado o no. ¿Quién necesita un trasplante renal? Son pacientes que tienen un daño renal irreversible, no se puede tratar ni mejorar con otro medio. No hay ya más tratamiento médico que pueda sustituir la función del órgano por órgano. Afortunadamente en el riñón tenemos otras modalidades de sustitución renal, como es la hemodiálisis y como es la diálisis peritoneal. Pero definitivamente un paciente que está sometido a diálisis, tanto peritoneal como hemodiálisis, la calidad de vida es muy pobre y a la larga las complicaciones que tienen van llevando poco a poco al desgaste de esta persona. Entonces, el tratamiento con trasplante es realmente la única solución para mejorar su calidad de vida, para llevar una vida mejor, desarrollarse integralmente como persona, o en algunos casos, no hablando de riñón específicamente, para evitar su muerte, por ejemplo, corazón, hígado, intestino, etcétera. ¿Cuáles son las causas? A nivel renal en los niños, las principales causas son enfermedad obstructiva, uropatía obstructiva, es una de las principales causas que se reportan en el mundo. Sin embargo, en el instituto no es nuestra primera causa. La primera causa son enfermedades quísticas y estructurales, glomerulonefritis, enfermedades metabólicas, síndrome nefrótico y algunas desconocidas. Casi hasta el 10-12% no podemos saber cuál fue la causa que llevó a la pérdida de la función renal. Esto ha cambiado en el instituto, afortunadamente, porque al principio, cuando empezó el programa en 1972 más o menos, no se trasplantaban pacientes urópatas. Actualmente ya trasplantamos pacientes urópatas y se está convirtiendo en una de las principales causas. Poco a poco nos estamos emparejando con la estadística que se tiene a nivel mundial. Eh, Poco a poco vamos a ir corriendo por allá. ¿Por qué trasplantar un riñón? Tiene una sobrevida del 90-95% un año, del 80-90% 10 años. La sobrevida del injerto varía entre 80 y 95% en un año y hasta 80% a 10 años. El costo del procedimiento es mucho más barato un trasplante renal que mantener a alguien en hemodiálisis, por ejemplo. La máquina de hemodiálisis, las soluciones, los internamientos, las complicaciones hacen que sea un procedimiento muy caro. Y la diálisis peritoneal ambulatoria intermitente realmente cuando tenemos una máquina para poder hacer la diálisis. Cuando no hay máquina es muy difícil, muy irregular y las peritonitis terminan generalmente por terminar la función del peritoneo como dializante. Y la calidad de vida es muy buena, casi el 90% de los pacientes trasplantados están satisfechos o muy satisfechos de acuerdo a las escalas de calidad de vida que se les pueden aplicar. ¿Cuándo se decide que un paciente tiene la indicación para trasplante renal? Esto es el momento del trasplante. Es un paciente que una vez que se establece un daño renal crónico irreversible, que ya tenemos
seguro más de 6 meses que no tiene reversibilidad y que requiere una terapia sustitutiva. No necesariamente tiene que estar en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Hay algo que se llama como trasplante anticipado. Un paciente que no tiene todavía la necesidad de una diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, pero ya ha tenido una filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Esto es un estadio 4 cadoquio cadigo, que tiene evidencia de la progresión hacia el interior y que no tiene la posibilidad de reversibilidad en los próximos meses. Este paciente requiere ya empezar a hacer un protocolo de trasplante. Aquí ya vamos a entrar con lo que el tema en sí es cuál es el protocolo. Podemos dividir el protocolo en varias partes. El protocolo pretransplante, que es el estudio del paciente para ver si no tiene indicaciones, contraindicaciones, cuál es el estado clínico, ya sea metabólico, fisiológico, infectológico, inmunológico, etcétera, o en el estado nutricional, tiene que ver características anatómicas, estado psicológico o social. Este sería antes del trasplante. El protocolo quirúrgico, tanto para aceptar un órgano de donante como para hacer la cirugía, lleva ciertos pasos, ciertas preparaciones, y después el protocolo de mantenimiento. Estos son los 3 protocolos que cualquier programa de trasplante de cualquier órgano tiene. Una vez que nosotros empezamos un protocolo, la intención es determinar, uno, el paciente es candidato o no. La gran mayoría de las veces el paciente tiene el poder decir si es candidato, no significa que si tiene la indicación. Una cosa es tener una enfermedad que es susceptible de trasplante y la otra cosa es que tengamos las condiciones para poder trasplantarlo, que es lo que lo hace candidato en realmente de recibir un órgano. Entonces tenemos que determinar si es candidato. Tenemos que determinar cuáles son las condiciones que tiene el paciente para soportar el trasplante. Por ejemplo, un paciente que tiene una fracción de eyección por debajo de 40%, pues difícilmente va a poder soportar la inducción, el mantenimiento de la anestesia, el posible sangrado que pueda tener la cirugía, la sobrecarga de líquidos que le pueden dar tras anestésico y sobre todo mantener la presión de perfusión en el órgano que se le está implantando. Entonces ese paciente, aunque tenga la indicación, no es candidato a soportar un trasplante o no se le puede poner hasta que se corrija esa inconveniente de la fracción de eyección. Tenemos que determinar también cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser nutricionales, inmunológicos, infectológicos, sociales o psicológicos. Tenemos pacientes que, por ejemplo, viven a 8 horas del centro más cercano de salud, viven en casa de tierra, de techo de asbesto, de paja, en todo en una misma habitación, conviven 10 personas en el mismo cuarto. Ese paciente tiene factores de riesgo social para poder mantener la viabilidad de un injerto. Lo podemos condenar a tener infecciones repetitivas, infecciones fatales y sobre todo que no van a poder soportar las condiciones higiénicas que requiere un paciente trasplantado. Tenemos que determinar cuál es el tiempo adecuado del trasplante. En riñón, entre más temprano, una vez establecida la insuficiencia renal, que no va a haber reversibilidad, que es ya un estadio 4 o 5, el tiempo adecuado es el tiempo que tarde en hacerse el protocolo. La verdad es que entre más temprano se trasplanten los pacientes, están en mejores condiciones, tanto nutricionales, hemodinámicas y funcionales, que si tardamos mucho tiempo en protocolo o tratamos de dar a otro tipo de tratamientos antes de llegar al trasplante. No así en otro tipo de trasplante, por ejemplo, el trasplante hepático, tenemos que encontrar, sobre todo en las enfermedades metabólicas o en las enfermedades con angiopatías no obstructivas, no trascidas biliares, en donde tenemos que jugar un poquito en el paciente, lo puedo dejar crecer hasta qué momento para el trasplante, un CIF, por ejemplo, o el paciente lo puedo dejar que alcance peso, tamaño en una autoinmunidad, que esos pacientes tienen un riesgo de recidiva en el injerto. Entonces, tengo que jugar un poquito y determinar el momento adecuado del trasplante. Esa es una parte muy difícil de poder lograr. Tengo que determinar cuál va a ser la adherencia del paciente al tratamiento. Los niños chiquitos no tenemos problema porque la mamá seguro le va a dar medicamentos, a menos que la mamá tenga algunos factores psicológicos, sociales, de educación que le impidan hacer esta función y entonces el paciente no es candidato a recibir un órgano. Y otro problema que tenemos son los adolescentes. En los adolescentes requieren tener valoraciones psicológicas y psiquiátricas de manera independiente a la familia
porque es una etapa muy difícil en donde generalmente los pacientes, pues por rebeldía, por algunas otras situaciones de la propia adolescencia, estética, que no quieren tomarse medicamentos, que se sienten bien, y entonces dejan de tomar medicamentos y puede llegar a perderse el injerto. Esto se conoce como una no compliance o no adherencia al tratamiento. Entonces es importantísimo saber qué redes y qué cosas de apoyo podemos tener para esto. Tenemos que tener el pronóstico. Un paciente que, por ejemplo, tiene un daño neurológico moderado o severo, no se puede valer por sí solo, y va a recibir un trasplante y no tiene redes de apoyo, pues ese trasplante va a tener un mal pronóstico. El paciente va a rechazar o va a tener alguna infección en cuanto el cuidador primario ya no pueda hacer cargo. Ahora, si el mismo paciente si tiene muy buena red de apoyo, tiene familiares, no solo mamá, papá, cuidadores primarios, otros que pueden hacerse cargo a la larga, no, pues no hay ningún problema. Esto lo digo porque quiero que se entienda que el daño psicomotor o el retraso mental no es una contraindicación per se, es una contraindicación relativa. De acuerdo a las redes de apoyo y lo que podamos brindar al paciente para garantizar que ese órgano va a funcionar y va a funcionar mucho tiempo, es el que se puede o no trasplantar. Y obviamente la calidad de vida. Si podemos sacar a un paciente que está en hemodiálisis 3 veces a la semana, conectado a una máquina, tiene su catéter, infecciones repetitivas, por una vida prácticamente normal, puede ir a la escuela, puede jugar, si es un adulto puede trabajar, puede tener, casarse, tener hijos y llevar una vida prácticamente normal, pues la calidad de vida se le puede ofrecer. Ahora, si el paciente tiene un daño fisiológico y lo tiene postrado, pues es poco lo que podemos hacer por calidad de vida al paciente. Podremos ponerle un órgano y quitarle la hemodiálisis, pero el paciente no va a poder salir de su enclaustramiento o no va a poder moverse o no va a poder salir de la cama, entonces la calidad de vida sigue siendo muy, muy pobre. Una vez que ya determinamos todas estas cosas, tenemos que empezar el protocolo. El protocolo va a ayudar a determinar todas las cosas anteriores, pero vamos a iniciarlo en un paciente que tiene una enfermedad renal terminal, que tenga más de 6 meses o pese más de 6 kilos. Esto poco a poco ha ido bajándose el límite. Inclusive en Inglaterra ahorita están haciendo trasplante renal en niños súper pequeñitos. Afortunadamente el riñón podemos aguantar por las terapias sustitutivas a que crezca un poco más, no así hígado o no así corazón, que esos se tienen que trasplantar. Prácticamente hay niños que se tienen que trasplantar recién nacidos. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién va a determinar todas estas cosas que les comentaba que son importantes para la sobrevida del injerto y del paciente? Es un equipo multidisciplinario que puede estar liderado por dos personas que son las claves en todo este abordaje y estudio. Es el nefrólogo pediatra, que generalmente es el médico que tiene el primer contacto con un paciente que tiene alteraciones renales que requieren un trasplante, o el cirujano pediatra trasplantólogo en el caso de los niños, o el cirujano trasplantólogo en el caso de los adultos, en donde pues, te refieren al paciente, el médico internista o algún otro médico que el paciente ya requiere un trasplante y pues lo tienes que juntar una cantidad de profesionales de la salud como nutriólogos, urólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, infectólogos, etcétera, que puedan hacer la valoración completa, cardiólogos, endocrinólogos, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a validar o a determinar y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que valorar el riesgo infectológico. Este se tiene que repetir cada 6 meses porque podemos adquirir la infección. Aquí le puse también que es del donador porque también el protocolo del donador cuando es donante vivo es muy similar. Tenemos que hacer que no tenga HIV, ni uno ni dos, el estado inmunológico para citomegalovirus, su perfil de hepatitis tanto A, B, C, en algunos lugares hacen D y E, en México prácticamente no. Parotiditis, el estado de varicela, de virus del herpes simple o del herpes 6, estado de BDRL, Epstein-Barr y toxoplasmosis. Estos son los datos más importantes. También dentro de la valoración infectológica tenemos una teleradiografía de tórax que no solamente nos va a ser necesaria, no va a ser necesaria para descartar una primoinfección por tuberculosis o un nódulo de Gohan.
También es adecuada y necesaria para la valoración por cardiología, el índice de cardíaco, la condición de sus pulmones, si no tiene aterosclerosis, si es un paciente adulto, si no tiene alguna malformación cardíaca, si es un paciente pediátrico. Hay veces que si encontramos alguna cosa en la tele de tórax, tenemos que hacer una tomografía, pero esto ya va a quedar a consideración principalmente del neumólogo, que puede ser la valoración, y a veces se tienen que hacer pruebas de función respiratoria, no son necesarias siempre, y él va a determinar si necesita un ataque de pulmón o un ataque de alta resolución. Un examen general de orina para descartar cualquier proceso infeccioso vesical o urinario, puesto que los niños y los adultos que no orinan por insuficiencia renal tienden a tener infecciones o la orina residual o el moho que se puede producir en la vejiga tener algún tipo de infección. Se tiene que hacer PPD, aparte de la valoración de tórax, para poder ver el estado de tuberculosis. Y si el resultado es negativo, se tiene que repetir 2 semanas antes del trasplante nuevamente y hacer unas vaciloscopías. Hay que cultivar todos los orificios y todas las eh, cavidades. Esto es líquido de orina, líquido de diálisis, exudado nasal, exudado faríngeo. Si hay excreción o secreción por el túnel del catéter de Tenkov, hay que tomarle cultivo también a eso. Y generalmente se toma hemocultivo en el momento de la colocación de un catéter, en el momento del trasplante, para saber que no tengamos una infección en el momento del trasplante, en el momento quirúrgico. El estado de citomegalurosis es muy importante. Los pacientes inmunodeprimidos pueden hacer falla renal, pueden hacer falla hepática, pueden inclusive hacer alteraciones encefalitis virales por citomegalovirus. Y entonces lo vamos a clasificar en 3 riesgos: bajo, intermedio y alto, dependiendo de cómo es el estado de citomegalovirus, tanto del receptor como del donador. Riesgo bajo para transmisión de citomegalovirus donador receptores, que los dos sean negativos. Con la inmunosupresión no se va a reactivar el citomegalovirus que tenga el paciente, puesto que el donador es negativo. De riesgo intermedio puede ser receptor positivo, donador positivo, o puede ser el donador negativo, porque el receptor en sus células tiene el citomegalovirus y lo puede manifestar por la inmunosupresión o no. Riesgo alto es cuando el donador tiene citomegalovirus, que se puede quedar en las células renales, y el receptor es negativo. Ahí lo más probable es que le dé. Y entonces hay que darle tratamiento de acuerdo al riesgo, tratamiento con ganciclovir o tratamiento profiláctico durante los primeros 6 meses. Hay otro esquema que se da ganciclovir las primeras 2 semanas y después se le da por 100 días ganciclovir, principalmente cuando salen positivos a cargas positivas, o ya actualmente se hace un tratamiento preventivo. Lo que vamos a ir haciendo es tomando cargas y monitorizando prácticamente cada semana durante los primeros meses post-trasplantado, con cargas para citomegalovirus, y en el momento que salga positiva se le da el tratamiento, o si no ha salido positivo, pues se puede mantener todavía en vigilancia. Y bueno, durante los primeros días hay que seguir seguimiento con antigenemia cada 15 días por 3 meses, y después cada mes durante los siguientes meses. Esto no es igual que las cargas. ¿Qué inmunizaciones debe tener idealmente pretransplante? Recordemos que una vez trasplantado el paciente de cualquier órgano, por la inmunosupresión no puede recibir ninguna vacuna que se haya hecho con virus vivos atenuados o con alguna virus inactivos. Se puede hacer con partículas virales, o sea, la vacuna con partículas virales o con proteínas purificadas. Pero el riesgo de utilizar una vacuna de virus vivos atenuados en un paciente trasplantado es que le dé la enfermedad. Entonces, ¿qué vacunas debe tener antes? La DPT, VPH, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, influencia, polio, que sea la inactivada, la SALC, no la BCG, la triple viral, varicela, rotavirus, neumococo, hemófilos de influenza, meningococo, rabia en dado caso que sea necesario, o BCG, pero no se puede dar post-trasplante. Y la valoración inmunológica, tenemos que hacer el grupo sanguíneo con la determinación del RH. El grupo sanguíneo es AB0 o AB junto, vaya, AB0 o AB y el RH. Se tiene que hacer la determinación de los anticuerpos de comunicación celular, que son los HLA o los complejos mayor de histocompatibilidad, en donde dependiendo de la compatibilidad por anticuerpos similares, es que tanto voy
a evitar una respuesta inmunológica a un órgano. Más adelante voy a hablar un poquito más del sistema inmunológico, pero recuerden que el sistema inmune está hecho para detectar todo lo que no es nuestro, virus, bacterias, parásitos, pero igual células de otros órganos que no son nuestras y las tendemos a atacar. Eso es el rechazo. Si tenemos HLA similares a los nuestros, la respuesta inmunológica al rechazo va a ser menor. Se tiene que hacer una prueba cruzada entre donador y receptor con linfocitos y con suero. Y si se puede, en un donante vivo, repetirla días previos al trasplante es mejor. Si es un donador cadavérico, pues antes de implantar y de poder decir este riñón es compatible con este receptor, tendríamos que hacer la prueba de compatibilidad, la prueba cruzada. Y bueno, cuantificación periódico de anticuerpos citotóxicos, que son los donadores específicos. Los pacientes renales tienden a ser multisensibilizados porque requieren transfusiones de manera frecuente y de manera continua, y la exposición a estas proteínas va haciendo que nuestro cuerpo vaya haciendo memoria y de repente ya estemos muy sensibilizados y cualquier órgano lo podemos rechazar. La evaluación urológica es fundamental. Debe haber un urólogo en el equipo de trasplante para poder hacer una cistourografía miccional o un ultrasonido renal, para ver también el estado vascular de la vena cava, arterias ilíacas, venas, etcétera. Y tenemos que poder ver si el paciente tiene una vejiga funcional adecuada. Muchas veces la urodinamia es indispensable. Yo particularmente creo que a todos los pacientes deberíamos hacerle no solamente una flujometría, sino que deberíamos hacerle un estudio de urodinamia para ver cómo se va a comportar esa vejiga que o ha estado desfuncionalizada mucho tiempo o fue la causa de la pérdida renal. Recuerden que al principio les dije que una de las principales causas era uropatía obstructiva. Dentro de la uropatía obstructiva tenemos la vejiga neurogénica, tenemos valvas uretrales posteriores o tenemos algún tipo de reflujo. Y esto puede condicionar que el injerto que pongamos, si no se ha tratado adecuadamente, un reimplante, una valoración, anticuerpos, bloqueadores de receptores MU, etcétera, va a recidivar en el injerto, va a tener reflujo el injerto y se va a perder. Algo importante es que tenemos que tener en cuenta la cateterización femoral. Los síndromes nefróticos a veces se ponen los catéteres, ya sea el catéter agudo o los catéteres de hemodiálisis, en las venas ilíacas. Y entonces esto hace que la vena ilíaca pueda tener lesiones en el endotelio y que pueda tener trombosis. Si hace trombosis, pues el paciente no tiene la posibilidad de en esa vena poder hacer la anastomosis o en esa arteria no poder hacer la anastomosis. En los pacientes adultos, generalmente en los niños es poco frecuente hacer arteriografías. Sin embargo, una angioresonancia o una angiotomografía es fácil de hacer, se utiliza poco medio de contraste, es poca la radiación que recibe y podemos valorar perfectamente bien el estado vascular en el sitio donde va a ser la anastomosis. Y bueno, las valoraciones podemos encontrar cosas como aquí, que vemos en la figura del lado derecho de su pantalla. Es una radiografía en donde vemos una urografía en donde no pasa adecuadamente el medio de contraste por una obstrucción por la arteria. Y en el lado izquierdo vemos unos riñones que tienen dos de un lado arterias y el otro tiene tres arterias. Este tipo de valoración también tiene que hacerse en el donante que es vivo para saber cuántas arterias nos vamos a encontrar en el momento de hacer la procuración del órgano. Si el paciente tiene alguna disfunción urológica, vejiga neurogénica, reflujo vesicoureteral, valvas, etcétera, o ha estado desfuncionalizado por largo tiempo, es mandatorio hacer una cistoscopía y una urodinamia, no solamente el uroflujo, porque va a requerir medicamentos como el Tabor, etcétera, que puedan mejorar el vaciamiento vesical y evitar que tuviera reflujo hacia el injerto. Y obviamente, si el paciente tiene reflujo vesicoureteral, hay que corregirlo antes. Hay pacientes que tenemos en pediatría que tienen vejigas neurogénicas, necesita haber una corrección primero de la vejiga para después trasplantarlo. No podemos trasplantarlo y hacerle las correcciones urológicas. Toda corrección urológica debe estar antes del momento del trasplante, no después. Y también hay que valorar si el paciente requiere nefrectomía, ya sea de un lado o de los dos. ¿En qué casos vamos a hacer la nefrectomía de los riñones nativos que ya no funcionan? Se hace cuando tengamos un reflujo vesicoureteral masivo porque va a estar refluyendo a pesar de tener disfuncionalizada el riñón no funciona, pero el reflujo existe.
puede llegar a tener infección y puede llegar a tener pilonefritis. Entonces esos riñones tienen que quitarse. Se tiene que quitar cuando hay una hipertensión arterial severa de difícil control. Va a dar hipertensión después del trasplante y no por el injerto, sino por los riñones nativos. Proteinura masiva, nefrolitiasis o pacientes que tengan algún tipo de enfermedad premaligna o riesgo de cáncer, como es el síndrome de Dennis-Drash, o pacientes que tienen nefróticos congénitos o riñones poliquísticos. En el caso de los riñones poliquísticos es más que nada por tamaño. Tenemos riñones muy grandes que nos ocupan espacio en la cavidad abdominal y que pueden imposibilitar el trasplante por compresión, por falta de volumen circulante para el injerto o por falta de espacio en la cavidad abdominal o en la cavidad retroperitoneal. Tenemos que hacer una valoración del metabolismo. Recordemos que el riñón junto con el hueso tiene gran importancia en el metabolismo del fósforo, del calcio, del magnesio. Entonces, estos electrolitos tienen que ser determinados en la suero y en la orina. Hay que ver de manera refleja la hormona para tiroidea y obviamente la densidad ósea. Todo paciente renal tiene osteopenia por las alteraciones en su producción de hormonas osteolíticas y osteoblásticas. Como les comentaba, la evaluación cardiológica, una placa y un electrocardiograma generalmente es suficiente. Sin embargo, lo ideal es que le hagan un ecocardiograma para poder medir la fracción de eyección. Como les comentaba, una fracción de eyección por debajo de 40 habitualmente no es adecuado tenerla. No va a haber suficiente volumen sanguíneo para poder perfundir el injerto y no va a aguantar la anestesia. Entonces, estos pacientes pueden llegar a tener un desenlace fatal solamente en la inducción, si ni siquiera el cirujano los hayamos tocado prácticamente. Entonces, vale mucho la pena que tengamos un ecocardiograma para valorar función y alguna regurgitación mitral. Recordamos también que los pacientes nefrópatas, conforme van teniendo líquido, el corazón va haciendo una miocardiopatía dilatada y puede haber insuficiencias valvulares que pueden corregir con el trasplante, pero que tenemos que saber, conocer y poder manejar pre-trasplante de manera oportuna. La valoración psicosocial es fundamental, como les decía, un paciente que detectar su estado de ánimo y si tiene algún riesgo de psicopatía y su estado social, redes de apoyo, etcétera, es algo importantísimo que sin él podemos condenar al paciente a un fallecimiento por infección o al fallo o pérdida de su injerto por mala posibilidad social de tener el injerto. La evaluación hematológica, como en toda cirugía, hay que descartar trombofilia en estos pacientes por la uremia, por el tipo de enfermedad que le dio la nefropatía, puede llegar a tener riesgo de trombosis o riesgo de hemorragia. Y estoy hablando de lupus, de síndrome nefrótico, estoy hablando de algunas otras alteraciones que la misma insuficiencia renal nos puede causar y pues no nos gustaría terminar con un riñón trombosado ni tampoco con un riñón que esté sangrando en los sitios de anastomosis o en el sitio de la biopsia o en el sitio de la disección. La evaluación nutricional es muy, muy importante. Entre mejor nutrido esté el paciente, va a aguantar mejor la cirugía y va a tener una mejor calidad de vida post-trasplante. Es por ello que si al paciente lo dejamos evolucionar en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, el paciente generalmente se desnutre y no lo vamos a tener en las mejores condiciones. Entonces, lo ideal es que la evaluación nutricional y el momento del trasplante sea el mejor momento nutricionalmente que podamos tener con el paciente. Con todo esto ya podemos saber cómo está el paciente para recibir o no. Tenemos que ahora determinar si existen algunas contraindicaciones. ¿Cuáles serán contraindicaciones absolutas del receptor? Obviamente que tengo una infección activa. Si yo tengo una infección, aunque sea dental, una muela, y yo recibo inmunosupresores, esta infección va a salirse de control, se va a hacer sepsis y el paciente puede caer en choque séptico y fallecer. Los procesos neoplásicos, de igual forma, nuestro sistema inmunológico está diseñado para tratar, a veces no lo logra adecuadamente, las células neoplásicas, el cáncer. Si yo tengo un cáncer y me ponen inmunosupresor, esto es darle rienda suelta a la neoplasia y obviamente no se puede hacer así. Abuso de sustancias tóxicas, esto ha cambiado un poco, sobre todo en los programas en donde los órganos se obtienen de manera muy fácil. Estoy hablando principalmente de España, en donde el alcohol, por ejemplo, en trasplante hepático,
Antes decíamos, el paciente alcohólico no puede recibir un hígado porque tarde o temprano va a volver a caer en el alcoholismo y va a volver a echar a perder ese hígado, que es un bien escaso y es un bien caro. Pero, por ejemplo, España, que su tasa de donación llegó a ser hasta 42 por millón de habitantes, mientras que en México, por mucho trabajo, hemos logrado 2 por millón de habitantes, el promedio es 1.8. Ellos pueden decir, yo tengo tantos riñones y tantos hígados que puedo poner y ponérselo a personas que son alcohólicas, aunque después se los vuelva a cambiar porque se echaron, no, se dañó el injerto. Entonces esto ha ido cambiando poco a poco. Falta de adherencia al tratamiento es algo muy importante. Pacientes adolescentes, pacientes que tienen sociopatías, bueno, sociopatía es un término un poco muy agresivo, que tengan alguna tendencia psicológica o psiquiátrica que pueda hacer que dejen el tratamiento y que pierda el injerto. Hay comorbilidades que pueden poner en peligro el injerto, por ejemplo, enfermedades cardíacas, hepáticas, metabólicas, actualmente obesidad. Si el paciente es demasiado obeso, no se le puede poner un injerto de ningún tipo, ni hígado ni riñón, porque la probabilidad de que tenga alteraciones secundarias en el injerto es altísima. Como les comentaba, anomalías urinarias no resueltas, no se puede trasplantar hasta que todo lo urológico esté adecuado, que tenga una prueba cruzada positiva, esto quiere decir que va a haber rechazo, o que tenga incompatibilidad. Ya hice las pruebas de HLA, ninguna de las moléculas es compatible, pero además tiene anticuerpos donadores específicos con PRAS o anticuerpos preformados altísimos, y entonces este injerto estaba destinado a perderse en el momento de la reperfusión. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas del receptor? Hiperoxaluria se puede controlar, enfermedad antimembrana basal, estas dos tienden, bueno, junto con la lupus, la esclerodermia y la amiloidosis también pueden recidivar en el injerto y bueno, dependiendo de cuánto tiempo tiene de que ya no es activa la enfermedad, etcétera. Hay cuadros en donde dice paciente, por ejemplo, con lupus eritematoso sistémico, el cual ya se logró controlar y dura 6 meses bajo control, se puede trasplantar. Si el lupus no está controlado, no se puede trasplantar. Y así las otras enfermedades que yo logre controlar, hay unas de 6 meses, hay otras de un año, hay otras de un poquito más. Entonces esto es principalmente poder jugar un poquito con la contraindicación y encontrar el momento adecuado. Sobre todo es el momento, el momento en el que el paciente esté controlado y haya salido de riesgo, etc. ¿Cuáles son la uropatía previa? Obviamente, si no tiene corrección de su uropatía, no se puede trasplantar. Y la edad inferior a un año. Normalmente la posibilidad de pérdida del injerto en receptores muy jóvenes, menores de un año, es muy alta. Por eso tratamos de que no sea tan pequeño el receptor. ¿Se acuerdan? Yo les dije 6 meses al principio de la plática, que se ha ido modificando, pero todos, al ser riñón, repito, tenemos la posibilidad de meterlo a un programa de sustitución de otra forma para poder hacer que el paciente crezca, tenga un poco más de edad y se pueda trasplantar de manera más segura. Contraindicaciones relativas del donante, esto se los pensaba decir más adelante, pero bueno, salió aquí ahorita. Hay que tratar de que el donante sea entre 1 y 3 años. Esto normalmente no se toman mayores de 3 años. Hemos tomado nosotros riñones hasta de un año, pero obviamente se aceptan en bloque para poder darle la masa renal al paciente, ya sea adolescente o de 11, 12 años, y obviamente en circunstancias muy especiales, ¿no? Un receptor con una talla mayor a 150 centímetros, etc. Tenemos algunos factores de éxito en el receptor. ¿Cuáles son los factores de éxito? Transfusiones escasas. Eso me garantiza que los anticuerpos preformados son pocos y que la probabilidad de que tenga un anticuerpo preformado contra los antígenos del injerto, del riñón que voy a poner, sea muy, muy poca. La identidad HLA con el donador y el receptor, entre más similar sea, papá, mamá o un hermano gemelo, pues obviamente es mayor la probabilidad de éxito. Si recuerdan un poco de historia, Murray y su equipo en los años 50 hicieron el primer trasplante renal con éxito en pacientes gemelos. Tomaron el donante de un paciente sano y se lo pusieron a su gemelo idéntico que tenía insuficiencia renal. Obviamente no hubo rechazo y obviamente en ese momento no se conocía lo que eran la compatibilidad ni la HLA ni nada,
pero se logró que funcionara porque tenían la misma conformación o la misma identidad genética, los mismos HLA. El apego al manejo inmunosupresor y ausencia de efectos secundarios es factor determinante para el éxito. Por otro lado, hay factores que pueden llevar al fracaso en el trasplante. La sensibilización secundaria a un injerto previo o embarazos en una mujer adulta que haya tenido incompatibilidad a grupo, por ejemplo, esto la sensibiliza. Transfusiones múltiples, entre más joven, como les decía, menos de 3 años, y más grande, más de 65, la posibilidad de que funcione el injerto es poca. Y obviamente enfermedades concomitantes o comorbilidades o alteraciones anatómicas. Si yo tengo 3 arterias y tengo que hacer anastomosis en cirugía de banco para poder pegar ese injerto, la probabilidad de trombosis es alta, la probabilidad de que alguna parte del injerto no se vascularice o revascularice de manera adecuada es alta, y esto te puede llevar al fracaso. Una vez que ya determiné con todo el protocolo de estudio del receptor que mi paciente tiene indicación, no tiene contraindicación, tiene buena estabilidad hemodinámica, buenos factores sociales, psicológicos, etcétera, pues ahora lo voy a trasplantar. ¿Con quién o con qué lo voy a trasplantar? Hay dos tipos de donante, el donante cadavérico y el donante vivo. El donante vivo lo consideramos como el ideal desde el punto de vista. Generalmente es papá, mamá o un hermano el que dona. Por lo tanto, la histocompatibilidad es mayor a alguien que de la calle, un accidentado, muerte encefálica, dona su riñón, va a tener compatibilidad. Es poco probable que esto exista. Al vivo relacionado le podemos hacer un estudio integral, conocer cuántas arterias tiene, cuántas venas tiene, si tiene tamaño de riñón, si tiene algún quiste, o podemos conocer su historial perfectamente médico, si le dio varicela, si no le dio, si tiene alguna otra enfermedad, factores genéticos, etc. El tiempo de isquemia es mucho más corto porque yo en una sala hago la nefrectomía y en la otra sala hago el implante. Prácticamente el tiempo de isquemia que tiene un injerto de donante vivo, pues no es mayor de 1 hora. Que si es cadavérico, tengo que ir al hospital donde falleció el paciente, hacer la toma del injerto, transportar el injerto y después hacer la cirugía una vez que salió la compatibilidad o no, salió a hacer la cirugía. Estamos hablando de que al menos unas 8 o 10 horas de isquemia fría tiene. El riñón aguanta un poco más, podemos aguantar hasta 20, 22 horas, pero no es lo ideal. Lo ideal es trasplantarlo lo más pronto posible y tener isquemias frías cortas. Entonces, la isquemia fría más corta que podemos tener es el donante vivo, de una sala a otra, a menos que tengamos la fortuna de que en el mismo hospital tenemos al donante cadavérico, en donde ya pude haberle tomado en terapia intensiva unos ganglios y un poco de sangre para mandar la histocompatibilidad, y cuando sale la histocompatibilidad o que es compatible, meter a los dos de manera simultánea al quirófano, hacer la toma, el enfriamiento y el implante en el receptor, pues voy a lograr una isquemia similar a la de un donante vivo, pero esto pasa a nosotros en el instituto, nos ha pasado una vez que teníamos al mismo donante y el receptor en el mismo lugar. O sea, no es tan sencillo. El compromiso, obviamente al ser papá, mamá, pues tienes mayor compromiso con tu hijo de dar, o al revés, si el paciente es adolescente, siente mayor compromiso de que su papá, su mamá, su hermano o su tío le dio un riñón. Entonces tienden los adolescentes a cuidarlo más que cuando es un riñón de una persona extraña. Y tiene mejor sobrevida del injerto a largo plazo. El otro tipo de donante son los cadavéricos. ¿Cuáles son las diferencias? Pues las condiciones óptimas del donador, el tiempo de isquemia corto, puedo hacer la inmunomodulación, la supresión pretransplante con esteroide en el donante, etcétera. Y bueno, en el donante cadavérico solo puedo hacer grupo ABO, pruebas cruzadas linfocitarias y algunos virales, prácticamente no todo, sí va a depender del hospital generador, qué tanto y qué tan rápido podamos tener el resultado de los virales. Actualmente esto ya está muy, muy estandarizado y prácticamente cualquier lugar que te ofrezca un donante cadavérico para hacer una cosecha
orgánica, ya sea monoorgánica, riñón o hígado, o multiorgánica de varios órganos, tienen los suficientes recursos para hacer las pruebas básicas, pero no es un estudio ideal. Ahora, de donante cadavérico, ¿cuál es el donante que ahorita en México estamos utilizando? Es el donante de muerte encefálica. Obviamente la Ley General de Salud en un capítulo habla específicamente de cuándo se debe valorar, cómo se debe valorar y cuáles son los criterios. Clínicamente, pues un paciente que tiene midriasis, no tiene reflejos espinales, no tiene ventilación espontánea y tiene dos electroencefalogramas planos sin efecto de fármacos. Si tú tienes alguna sedación o relajación, tienes que esperar a que se haya depurado para poder darle validez a ese electroencefalograma o tener estudios invasivos de perfusión, como una angiografía, un hemograma, una tomografía perfusoria. En los niños pequeños que todavía tienen fontanelas, se puede hacer un ultrasonido transfontanelar para ver si tiene perfusión. Y en los adultos, cuando no se tiene todo esto, se puede hacer una ultrasonido carotídeo para ver si tiene perfusión o no cerebral. Y bueno, el otro tipo de donante, el donante cadavérico, puede ser a corazón latiendo, que es el muerte encefálica, o a parada cardíaca. En México no hemos logrado, espero yo pronto que esto se empiece a implementar, el donante de parada cardíaca, pero no se ha logrado todavía. ¿Cuál es la diferencia? Corazón latiendo, pues es la muerte encefálica. La calidad de los injertos es mejor porque durante todo el tiempo han estado perfundidos, desde el momento que se determina la muerte encefálica hasta que el momento de la cosecha multiorgánica, el órgano estuvo perfundido. Y lo podamos hacer un poco más programable. ¿Qué significa? Que me puedo poner de acuerdo con el equipo de corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas, intestino, todo aquello que se vaya a tomar y poder decir a tal hora, a tal mañana entramos a quirófano para hacer la cosecha. En cambio, en un paciente de parada cardíaca, que es el concepto tradicional de muerte, la calidad de los órganos es subóptima y la obtención se vuelve urgente. Hay algunos trabajos en España, tanto en el Valdebrón de Barcelona como en La Paz en Madrid, están haciendo ya para donante pediátrico, porque esto se hacía para donante adulto, tanto en España como en Estados Unidos, están haciendo programa de donante parada cardíaca para donación pediátrica. Una de nuestras conocidas compañeras, cirujanos, pediatras, transplantólogos, ella es del Infantil de México, la doctora Rosa Erro, estuvo haciendo una estancia formativa en España, ya regresó y yo espero que podamos como país empezar a hacer esto, porque han demostrado que aunque son de parada cardíaca y creemos que los injertos son subóptimos, son suficientemente buenos y tienen la misma sobrevida que un injerto de un paciente tomado corazón latiente o a muerte encefálica. En pediatría tratamos de escoger cuál es nuestro donante ideal. Los donantes, de acuerdo a los criterios de Maastricht, podemos clasificarlos en diferentes grupos. El donante ideal es aquel que tiene menos de 50 años, no tiene enfermedad hepatobiliar, renal o sistémica previa, pruebas de funcionamiento hepático y creatinina normal, un sodio no mayor a 155, 160, que esté estable, que no tenga más de 3 días en terapia intensiva, que no tenga minas, que no tenga tramo abdominal, sin infección, serología viral negativa y sin cáncer. Pero esto no es lo habitual. Habitualmente tenemos niños, o, bueno, pacientes adultos que tienen más de 3 días, que tienen dos aminas, que el sodio ya lo tenemos en 170, o que tiene 55 años, o que tiene discreta disfunción hepática, o que la creatinina es limítrofe dentro de lo normal, limítrofe, o que tiene algún tipo de infección viral con serología positiva, por ejemplo, hepatitis C, hepatitis B, que lo sacan de lo ideal y eso lo convierten en criterios subóptimos o extendidos. Y estos generalmente se toman para pacientes adultos en situaciones especiales. Por ejemplo, un paciente receptor que tenga virus de la hepatitis C y necesita un hígado o un riñón, si el donante tiene positividad para la hepatitis C, ahí no hay ningún problema, se puede tomar y se puede trasplantar, porque al final de cuentas el paciente también está infectado, pero no así en un paciente sano. Un paciente de 68, 70 años que necesita un riñón y el donante que tuvo un EBC tiene 65 años de edad, pues tampoco va a haber problema en que se tome ese órgano para ese paciente específico.
Pero un paciente de 65 años, yo no puedo tomar un riñón, ni un hígado, ni ningún otro órgano para ponerlo en un niño, porque mi idea en un niño es que dure lo más posible y esos injertos subóptimos tienen una vida media mucho más corta que en un paciente que tiene criterios ideales de donación. Entonces, siempre tratamos de que nuestro donador cadavérico sea el donante ideal. ¿Cuál es el screening o las pruebas que se le toman a los donantes? Pues obviamente se le toman las pruebas básicas, que esto es una biometría hemática, electrolitos, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, urianálisis, grupo sanguíneo, mientras que en el riñón vamos por grupo y por compatibilidad con las pruebas cruzadas. En hígado, por ejemplo, solamente tomamos en cuenta el grupo sanguíneo. Si es grupo compatible, el paciente se puede trasplantar. Ya hay también estudios de grupo no compatible con algunos reportes de buenos resultados, pero no es lo que le estarán haciendo de manera generalizada en el resto del. Hay que tomarle HLA para hacer la prueba de compatibilidad y también la de prueba cruzada linfocitaria. En algunos casos hay que tomar los linfáticos durante la cirugía. Aquí en México todos los renales, donadores renales, se les toman ganglios para mandarlos a hacer las pruebas cruzadas. Se les tienen que hacer pruebas de microbiología, esto es cultivos, habitualmente cultivo de orina, cultivo hemocultivo, y si tiene alguna secreción el donante hay que hacerle cultivo de la secreción. Puede ser también de faringe, de cavidad nasal, etcétera. La serología viral, que cuando menos debe tener Epstein-Barr, citomegalovirus, HIV1 y 2, virus de las hepatitis A, B y C, y en algunos otros lados hacen toxoplasma y BDRL. No en todos los hospitales hacen PPR, que es la prueba, PPD, pues la prueba de tuberculosis, pero generalmente tenemos el antecedente de alguna enfermedad o no, que puede ser fácil a veces obtener el antecedente y a veces no, pero con la valoración de placa tórax, etcétera, etcétera, que se le debe tomar al donante, es con lo que podemos hacer la valoración con eso. Ahora, ya que el paciente tiene todos estos datos, el donante, tenemos que ver dentro del protocolo de donante si no existe una contraindicación absoluta. Hay contraindicaciones absolutas para cualquier donación y contraindicaciones específicas para órgano. Entonces, para cualquier donación, obviamente que no sepamos de qué se murió. No sabemos si tiene cáncer, si tiene hipertensión, diabetes, lupus, o sea, no sabemos. Si no sabemos, no podemos. Historia de hemodiálisis crónica. Esto trae muchas alteraciones, como se había comentado, y esto no se puede tomar, aparte de que ha sido multisensibilizado y el riesgo de infecciones, transmisión por sangre es alto. Historia de enfermedad autoinmune sistémica no controlada. Esto ha cambiado. Lo dejé todavía como absoluta, pero esto ha sido controlado. En algunos países ya pacientes con autoinmunidad lo están tomando, siempre y cuando haya estado controlado. No es algo generalizado. Ingestión o exposición a sustancias tóxicas que pueden ser transmitidas a través de el órgano, dosis tóxicas, cianuro, plomo, etcétera, a los receptores. Preservación o evidencia de infección o radiación en la zona de tejido extraer. Si tuvo radiación abdominal por algún tipo de cáncer en algún momento, pues esos órganos no están bien. Recordemos que la radiación produce puentes de timina, alteraciones genéticas, alteraciones en la multiplicación celular y esto puede dar una neoplasia. Entonces, estos no pueden ser donantes. Otras contraindicaciones absolutas es que tenga una enfermedad maligna. Ahora, esto de la enfermedad maligna depende del tipo de cáncer y el sitio. Más adelante les voy a poner una tablita en donde cuáles sí tienen contraindicación, cuáles no tienen contraindicación y cuáles se puede haber esperado para la donación. Entonces, bueno, de las enfermedades malignas, las cuales no se toman como contraindicación, es el carcinoma primario de células de la piel, un vaso celular o un cervicuterino in situ o algunos tumores del sistema nervioso central, que estos en la tablita van a ver ahorita cuáles. Enfermedad de transmisión por priones. Recordemos que los priones son partículas proteicas virales que se meten dentro de la maquinaria celular y que se pueden transmitir a través de sangre o de los tejidos, cerebro, corazón, pulmón, riñones, hígado, al receptor. Y con la inmunodeficiencia, con la inmunosupresión que se le va a poner, pues obviamente le va a dar una infección severa. Infecciones activas significativas en el momento de la donación. Estas son septicemias, víricas sistémicas, sífilis, tuberculosis
o micóticas. Cualquiera de esto no lo puedes tomar. Y evidencia o historia clínica de positividad a infección de HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y algunos otros linfocitarios, de virus linfocitarios. Esto, como les comenté, también ya es relativo. HIV, por ejemplo, si el paciente receptor tiene HIV, el paciente puede recibir un órgano infectado por HIV y continuar con su tratamiento. Y personas con factores de riesgos, tatuajes no menores de 6 meses, si ya tiene más de 6 meses se puede tomar, conductas sexuales de riesgo, eh, y por ejemplo, personas que abusan de sustancias tóxicas recreativas, cocaína, crack, metanfetaminas, etcétera. Depende del órgano que se vaya a tomar, se puede o no. Hace un año, me parece, tuvimos una oferta de un hígado. El paciente murió por un choque, por ir intoxicado con cocaína. En ese momento, para un niño, totalmente dijimos nosotros que no. Y revisamos la literatura, revisamos las guías que tienen en España y en España para adultos sí lo toman. No sé si aquí los de adultos tomen un paciente que tenga intoxicación por cocaína, que haya muerto, no por la intoxicación, sino por un accidente relacionado con su estado de psicotrópico. Y, y ellos sí los toman. Ellos no lo toman y le dan un tipo como de evitar, para evitar la deprivación en el receptor, pero no lo rechazan completamente. Nosotros sí en ese momento dijimos, nosotros un paciente con estos riesgos no lo vamos a tomar, porque además generalmente un paciente que tiene ese tipo de adicciones tiene conductas de riesgo en otras situaciones, en otras cosas. Entonces, nosotros no lo tomamos. Ahora, contraindicaciones absolutas para el trasplante renal que sea menor de 2 años por la inmadurez del tejido. Aunque les comentaba, en Inglaterra ya están haciendo trasplante de neonato prácticamente, de neonato a neonato. Se considera que de menores de 2 años no lo deberíamos estar tomando por la posible inmadurez del tejido, la posible nefroblastomatosis, que es una condición por inmadurez que puede desencadenar tumores, principalmente tumor de Wilms, en los pacientes a la larga. Mayores de 55 años, nosotros para pediatría no lo tomamos, y el riñón no. Paciente hipertenso, pacientes con infecciones positivas, tumores, enfermedad sistémica con afectación renal, por ejemplo lupus, por ejemplo pues, SAF, o tiempos de isquemia superior a 24 horas. Y muchas veces los tiempos de isquemia no son que no la hayamos calculado a más de 24 horas, sino el traslado. Ya actualmente no hay apoyo federal para viajar en avión a recoger o poder cosechar órganos a estados lejos de la Ciudad de México. Eh, Todo lo que pueda hacer a través de carretera, no menos de 3 horas podemos ir en ambulancia. Más allá de 3 horas es muy complicado, tenemos que organizar los vuelos. Hay dos líneas aéreas comerciales que nos permiten volar con órganos, que es Volaris y Viva Aerobús, pero pues no todos llegan a todos los destinos. Ha habido ocasiones que tampoco, aunque lleguen a un destino, no tiene vuelos de manera regular. Y cuando, por ejemplo, solo hay un vuelo de ida y solo hay un vuelo de regreso, y los horarios no concuerdan con el llegar, tomar el injerto y volverte a regresar, pues el órgano no vale la pena tomarlo porque vamos a tener más de 24 horas en tomar. Otra cosa que hemos aprendido nosotros en el transcurso del tiempo es que nuestro programa ahorita no tenemos la capacidad, solo somos 3 cirujanos de trasplante, de poder hacer trasplantes secuenciales, no en el mismo donante, sino en diferentes, perdón, receptores, no en el mismo receptor. Secuenciales me refiero a, podemos traernos un hígado, 2 riñones para trasplantar. Pero como solo somos 3, hacemos el trasplante hepático, eh, salimos muy cansados, tenemos que descansar unas 4 horas para volver a entrar a quirófano a poner el riñón, pero para esto ya tiene 20 horas. Entonces, en lo que hacemos la cirugía, las anastomosis y perfundimos, el riñón termina con 22 horas. Y esto en un paciente nos dio una disfunción retardada, una función retardada del injerto. Y la verdad es que creo que mientras no tengamos más personal que podamos hacer trasplante hepático y trasplante renal simultáneo en otra sala, pues es poco, muy avaricioso, diría.
el tratar de traernos todos los órganos posibles para hacer los trasplantes. Entonces, nosotros ahorita estamos en el entendido de solo hígado o solo riñones. Eso sí, podemos traernos los dos y entramos a salas diferentes simultáneas porque tenemos el equipo suficiente, somos tres. Solamente necesitamos un cirujano de trasplante en un riñón, porque entran los cirujanos generales o los residentes de cirugía a ayudarnos y con eso es suficiente. Pero en un trasplante hepático se necesita quien lo quite, quien haga el banco y quien los ponga y generalmente pues, no da con menos de 4 o 5 cirujanos de trasplante. Esta es la tableta que les decía de las neoplasias que contraindican. En la primera tabla tenemos los que no contraindican. Luego en la del medio, en la columna del medio tenemos los que contraindicación relativa dependiendo de las características del tumor, si es de alto o de bajo grado, y definitivamente la extrema derecha, los cuales contraindican totalmente la donación. Estos son de tumores que el paciente pueda llegar a tener o por tumores del sistema nervioso. Y las contraindicaciones específicas para nosotros en el donador pediátrico pues, son estas. Sepsis severa, que no esté tratada, inmunodeficiencia, infección por citomegalovirus, hepatitis B, hepatitis C, encefalitis viral, actividad neoplásica activa, riesgo de transmisión por priones, pacientes que tuvieron hormona de crecimiento. Esto hace algunas alteraciones a nivel celular de crecimiento y por eso no los tomamos. Algunos que tengan desórdenes como demencia, etcétera. Enfermedad de virus occidental del Nilo que esté activa, que tenga Zika, etcétera. Estas son las que específicamente en pediatría no las tomamos. Y de igual manera hay factores de éxito en el donador y de fracaso. Los de éxito es ausencia de anormalidades anatómicas o patológicas, una función adecuada, buena antes de la donación y una edad mayor de 5 años y menor de 50. Factores de fracaso, tiempo de isquemia caliente mayor de 15 minutos, tiempo de isquemia fría mayor de 24 horas o datos de infección. Ahora, una vez que ya tomé el órgano, algo que no les comenté, se puede hacer toda la toma en donante vivo por cirugía abierta a través de una lumpectomía, por cirugía mano asistida a través de la paroscopía y un handport, o completamente laparoscópica y después se hace una incisión para poder sacar el injerto. Nosotros en el hospital ya llevamos ya 5 años más o menos haciendo todas mano asistidas. Ponemos un helport, metemos la mano y a través de un puerto de trabajo laparoscópico hacemos toda la disección, el pinzamiento y extraemos el riñón a través del handball. Esas son las técnicas para la procuración. Las técnicas para el implante, pues tenemos la técnica retroperitoneal, que es la estándar convencional. Todos los pacientes adultos se operan con esta técnica, se hace a través de una incisión oblicua o en J de Gibson en uno de los flancos. Se diseca el retroperitoneo y las anastomosis se hacen a la arteria y a la vena ilíaca, ya sea la ilíaca común o la ilíaca externa, y el uretero se implanta directamente en la vejiga. Puede ser en bloque, como la imagen que tenemos a la derecha, donde los dos riñones se están conectando con la preservación de su cava y de su aorta, a la vena ilíaca y a la vena cava de un adolescente, y los dos ureteros se hace un reimplante en la vejiga, de manera, un implante extravesical. O puede ser en pacientes muy pequeños en donde no tenemos espacio en la parte retroperitoneal, generalmente niños menores de 10 kilos, en donde ponemos directamente en el abdomen, se hace una laparotomía, se hace movilización hacia el lado derecho, del lado derecho hacia el lado izquierdo del colon derecho, y atrás del colon derecho se hace la anastomosis directamente de la aorta y a la cava a las venas renales del injerto. Obviamente tiene que haber espacio. Si el paciente tiene una poliquistosis, por ejemplo, tenemos que sacar los dos riñones para poder hacer espacio. Entonces tenemos esas tres variantes en la técnica: retroperitoneal, en bloque o intraabdominal. En pediatría, en adultos generalmente hacen la retroperitoneal y pueden llegar a ser en bloque, no es tampoco frecuente que lo haga, pero se puede hacer también retroperitoneal. ¿Cuáles son las desventajas que nosotros específicamente tenemos en pediatría? Anatómicas. La discordancia o la incompatibilidad de tamaños. Un riñón de un adulto es bastante más grande que los riñones de un niño. Pues anatómicamente tenemos que acomodarlo y de esta forma a veces
la arteria o la vena se pueden acodar y dar una hipoperfusión o flujo, inclusive trombosis. Hemos tenido casos en donde el gasto cardíaco es bajo para poder mantener el injerto, tenemos que sobrecargar al niño, darle mucho líquido para que el volumen circulante y la presión arterial del pequeño sea suficiente para perfundir el injerto. El volumen circulante que requieren, cuando se ponen intraabdominales, pueden tener restricción respiratoria, pueden hacer un síndrome compartimental abdominal y obviamente el tiempo de clampaje o la isquemia distal. Si yo, por ejemplo, voy a poner intraabdominal, tengo que pinzar la aorta y pinzar la cava. La cava no hay tanto problema porque hay sobrecarga venosa, estasis venosa que se alivia en el momento de despinzarla, pero si me tardo mucho tiempo haciendo la anastomosis arterial, pues es como si una cortación aórtica tuviera mucho tiempo de pinzamiento aórtico. Entonces puede haber daño por reperfusión en la parte distal del pinzamiento o inclusive síndrome de post-reperfusión por liberación de radicales libres en el momento de la reperfusión. Y ahora, bueno, la inmunosupresión. ¿Qué inmunosupresión le voy a dar? Este es otro tipo de protocolo. Hay muchos tipos de inmunosupresores. Cada hospital tiene y maneja un cierto inmunosupresores. Hay quienes, cada equipo tiene preferencia por alguno u otro. Los inmunosupresores lo podemos dividir en no antígenos específicos o antígenos específicos. Los no antígenos específicos generalmente son fármacos citotóxicos, puede hacerse irradiación linfoide, esto ya no se utiliza, gamma globulina antilinfocitaria o los inhibidores de anticalcinolinas como la ciclosporina A, el micofenolato, e inhibidores de síntesis de purinas y pirimidinas como es el micofenolato, o inmunosupresores generales o sistémicos como los esteroides, o los antígenos específicos, pues es una intolerancia, se puede hacer con linfocinas citotóxicas, anticuerpos intensificados, anticuerpos antibiotipos, transfusiones sanguíneas de trasplante de riñón humano, etc. Entonces, hay varios tipos de inmunosupresores. De manera muy general, muy concreta, pero esta de cuadrito me gusta mucho porque ejemplifica tanto cómo funciona el sistema inmunológico en el ser humano, como también ejemplifica dónde funciona cada uno de los fármacos. Tenemos células presentadoras de antígeno. Este es el antígeno, se une al receptor. El receptor puede internalizarlo como un macrófago, procesarlo y presentar el antígeno ya procesado. Y puede además producir interleucina 2. Esta interleucina 2 va a pegarse al receptor de otro tipo de células, a los linfocitos generalmente, y los linfocitos van a través de su receptor desencadenar varios caminos para, uno, producción de anticuerpos, reclutamiento de otros linfocitos citotóxicos para destrucción celular del injerto, o para la expansión clonal de células B para producción de anticuerpos. Entonces, los inmunosupresores pueden funcionar en varios lugares. Uno, bloqueando la síntesis de interleucina 2, que es la molécula o la citosina que activa todas las demás células. Estos son generalmente ciclosporina y tacrolimus. Puedo bloquear el sitio donde la interleucina se va a pegar para dar la progresión, la expansión clonal y el reclutamiento de otras células. Estos generalmente son anticuerpos monoclonales específicos, que son el basiliximab y el daclizumab. Puedo inhibir la expansión clonal. Si no tengo purinas y pirimidinas, no va a haber forma de que la célula se pueda replicar. Entonces tengo inhibidores de la proliferación celular, y esto es aquí abajo, el micofenolato, la cetoprina, y puedo inhibir a través del sistema mTOR, que la célula reciba la indicación de reproducirse o de duplicarse. Este sistema lo inhiben la rapamicina, el everolimus y el sirolimus. O los pacientes, digo, las células que ya lograron pasar todo esto, tienen una expansión clonal. Voy a destruir los linfocitos ya activados a través de anticuerpos anti-CD3 o KT3 o antitimoglobulina. Y de aquellas que se van a células plasmáticas, puedo matarlas o destruirlas con rituximab o bortezomib. De esta forma yo puedo actuar a diferentes modelos o a diferentes momentos de la cadena de respuesta inmune.
Al mismo tiempo, puedo yo tratar, uno, hacer una inducción para que no haya respuesta en el momento del injerto, hacer un mantenimiento tratando de que no haya producción de interleucina y no se proliferen las células, o si hay rechazo, pues tengo que entonces dar otro tipo de medicamentos, rituximab, bortezomib, OKT3, antimoglobulina, o los mismos anticuerpos monoclonales, o algunas otras cosas para poder destruir las células ya formadas. De tal forma que yo tengo fases en la inmunosupresión. La primera es la inducción. Yo voy a preparar al cuerpo a recibir un órgano que no es de él. Una vez que ya lo tiene, yo voy a dar el mantenimiento. Y el mantenimiento lo voy a hacer generalmente con un anticalcineurínico, esteroide y un antimetabolito. Esto es generalmente en la mayoría de los programas de trasplante lo que se utiliza. Nosotros en el hospital, en el instituto, utilizamos de inducción basileximab, de mantenimiento anticalcineurínico tacrolimus, prednisona y micofenolato. Hay quien utiliza cetapina o 6-mercaptopurina y acá utiliza ciclosporina, ¿no? Depende del gusto y de la experiencia. Hay fase de manejo del rechazo. Lo primero que se hace es ajustar la dosis. Puedo dar bolos de esteroide, puedo dar OKT3 o tengo que hacer una reinducción con todo. En el momento que ya el paciente tiene anticuerpos preformados y lo tengo que desensibilizar, ya sea antes del trasplante o después del trasplante, tengo que utilizar rituximab, bortezomib y esteroide. Y si, por ejemplo, el paciente resulta que hizo daño por el tacrolimus o el micofenolato no, el ácido micofenólico no funciona adecuadamente, tiene muchos efectos colaterales, hipertrigliceridemia, hipertricosis, hipertensión, diabetes, etcétera, puedo cambiar en esas situaciones especiales por un inhibidor TOR y sustituyo el anticalcineurínico por un inhibidor mTOR. Hay algunos centros y algunos protocolos que utilizan de manera inicial de mantenimiento los inhibidores mTOR. Hay centros, sobre todo en Estados Unidos, que la inducción la hacen con el alemtuzumab. Este medicamento del Campat no existe en México como inmunosupresor. Existe, pero para enfermedades, se me fue el nombre, mielitis, no, mieloma múltiple. Puede utilizar ahí en alteraciones que en donde existe mucha producción de anticuerpos, pero no está autorizado por COFEPRIS para utilizarse como inmunosupresión en trasplante. Entonces nosotros no lo podemos utilizar. El Daclizumab ya casi nadie lo utiliza, ya es un medicamento que está prácticamente fuera de uso. Y la temuglobulina es un medicamento muy utilizado, pero es muy, muy, lo voy a llamar sucio. Es un anticuerpo que se genera ya sea en conejos, o se produce también en caballos, y solamente el 5% de todo lo que se extrae es útil realmente, lo demás es basura inmunológica, y entonces puede dar una enfermedad de depósito de las membranas de anticuerpos, o te puede dar una respuesta alérgica, y entonces no es muy útil, no es muy, ¿cómo decirlo? No es muy efectivo en cuanto al vial, el porcentaje de medicamento, y tampoco es muy inocuo. Se tiene que dar con antihistamínico, esteroide, paracetamol en un cóctel antes de y después de. Entonces, generalmente utilizamos Basilix. Las dosis, digo, las dosis en adultos es más fácil, una tableta o un comprimido. Nosotros lo damos por kilo de peso y estas son las dosis del tacrolimus, ciclosporina y todos los demás. Y la prednisona lo utilizamos en un reciclaje de 5, 4, 3, 2, 1 miligramos por kilo de peso, dividido en 4, 3, 2 y una dosis, dependiendo del día, y lo damos en 5 días. O sea, el 5 un día, a 4 el segundo día, a 3 el tercer día, a 2 el cuarto día y a 5, a 1 el quinto día. Y así le vamos disminuyendo la dosis. Esto es más o menos un esquema de la comunicación celular que tiene una célula presentadora de antígenos arriba y un linfocito. Entonces yo puedo inhibir la formación, acá está el puntero, la formación de interleucina 2. Esto es lo que inhibe este receptor, lo que inhibe el tacrolimus y la ciclosporina. Puedo inhibir la señal a través de las ciclocilinas para que la célula entienda que se tiene que reproducir a través de los que inhiben mTOR. Puedo inhibir la replicación celular porque no tengo nucleótidos, tengo un inhibidor de la síntesis de nucleótidos. Y puedo tener
otros que funcionan como cofactores en la comunicación celular, bloqueando con un anticuerpo específico estos receptores. Entonces puedo tener sobre la superficie de membrana varios sitios en donde puedo actuar al mismo tiempo. La ventaja o desventaja en algunos momentos son las ventanas terapéuticas. La ventana terapéutica en los medicamentos inmunosupresores es muy angosta. La dosis terapéutica está muy cerca de la dosis tóxica. De manera que, por ejemplo, una dosis tóxica en tacrolimus, estamos hablando de 20, pero 20 de nanogramos por mililitro, pero miren, los niveles que queremos alcanzar en la primera a la cuarta semana post-trasplante son 15, de 8 a 15. Entonces, pasar a 20 es muy poquito margen que me da. Entonces, tengo que estar desmonitorizado de manera muy, muy frecuente. Después de 4 semanas ya lo puedo bajar de 4 a 12 y etcétera. La ciclosporina también tiene sus dos niveles, nivel valle y etcétera. Y también de acuerdo al tiempo que llevemos con el tratamiento inmunosupresor, el tiempo del trasplante, son los niveles a donde quiero llegar de manera habitual. Tenemos algunas complicaciones médicas. Las complicaciones médicas del trasplante renal, la principal es infecciones, el rechazo agudo hasta el 30%, tumores o neoplasias de nuevo el 2%, y las complicaciones o los efectos secundarios en los medicamentos, obesidad, disruptismo, hipoplasia gingival, hipertensión arterial, diabetes mellitus, pancreatitis. Puede haber también este, eh, daño glomerular o tubular, más bien, daño tubular, los anticalcinéuricos, y que después el injerto no funciona adecuadamente, sobre todo cuando los niveles han sido tóxicos de manera sostenida. Puedo tener complicaciones quirúrgicas. Las complicaciones quirúrgicas, la mortalidad es menor al 3%. La principal es la hemorragia, toda cirugía en donde abrimos varios planos, la posibilidad de sangrado existe. Puede haber, perdón, trombosis vascular, puede haber estenosis arterial y con esto hipertensión, dado que lo interpreta como que no hay volumen suficiente, linfoceles, fístulas urinarias o reflujo vésico-ureteral. Puedo tener complicaciones raras como necrosis del uretero cuando la procuración no ha sido de manera adecuada y me llevo o lesiono la arteria que nutre el uretero, que normalmente sale del hilo renal en la parte inferior o muy cerca del tejido alrededor del uretero. Por eso cuando se hace la procuración tenemos que guardar al menos 1 centímetro de tejido alrededor del uretero para evitar lesionar la arteria ureteral y que tenga necrosis como la fotografía aquí. Y bueno, otro tema que poco a poco estamos viendo más es el retrasplante. En riñón no tenemos urgencia por retransplantar. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo meterlo en hemodiálisis, puedo meterlo en diálisis peritoneal, puedo hacer una injertectomía o puedo simplemente dejar darle tratamiento inmunosupresor y con esto el injerto se va dañando por el sistema inmunológico y se pierde cuando ya no funciona o hubo un rechazo. Se calcula que un injerto actualmente debe vivir idealmente entre 15 y 20 años. Obviamente, si el paciente es nefrópata, o bueno, si es urópata, perdón, la sobrevida más o menos es de 10 a 15 años, baja 5 años, y dependiendo de los momentos o los eventos de rechazo que haya tenido, infecciones o reflujo, infección por BK, pues va a durar menos el injerto. Pero bueno, pasado los 20 años de manera muy adecuada, en pediatría lo vemos, si trasplantamos un pequeñito de 10 años, pues quiere decir que a los 30, si bien, y eso es lo que queremos, pues va a requerir un nuevo riñón. Entonces tiene que retrasplantar con el mismo protocolo para receptor, para donante, para la cirugía y para el manejo inmunosupresor que hemos visto hasta ahorita. Obviamente va a haber algunas cosas como la sensibilización, etcétera, que hay que manejar. Pacientes que requieren retrasplante por rechazo agudo, rechazo moral, se pierde el injerto, ya no funciona, van entrando, subiendo la creatinina y van entrando nuevamente a programas de hemodiálisis y pues se tienen o se pueden retransplantar. Pacientes que tienen ya mucha sensibilización, se les pone un injerto y se pierde prácticamente con rechazo hiperagudo, esos se tienen que trasplantar. Fallo primario del injerto, un paciente que tuvo un injerto que nunca funcionó, pues ese no le va a funcionar, va a quedar con mucho daño, con una creatinina muy elevada, requerimiento de diálisis y también se tiene que llegar en algún momento al retrasplante. Y cualquier otra alteración por inmunosupresión, por infección, por trauma que cause disfunción del injerto y que nos acorte estos de 15 a 20 años que tenemos planeado,
pues el paciente va a entrar rápidamente o de manera pronta a un retrasplante. Pronta me refiero al tiempo de expectativa que teníamos. A lo mejor no entra la próxima semana, pero sí a lo mejor dentro de 10 años, que es un tiempo menor del que nosotros habíamos planeado para ese injerto, que es de 15 a 20 años. La sobrevida depende de la edad al momento del trasplante, entre el año y los 5, 97%, entre los 6 y los 10, 99%, y en la adolescencia baja a 98%, pero todo está por arriba del 95%. La sobrevida del injerto depende de qué tipo de donante fue. El donante vivo tiene una sobrevida a 5 años del 90%, mientras que el cadavérico baja a 80%, sigue siendo muy bueno. Y pues casi calcula que en niños menores de 5 años puede durar hasta 25 años el riñón. Y entre 10 y 15 años en niños entre 6 y adolescentes, por aquello que les comentaba de no se toman los medicamentos o no quieren verse estéticamente alterados y por eso dejan de tener apego a su tratamiento. Hay algo muy importante y esta frase me gusta mucho porque el trasplante de niños debe ser perfecto, tiempo, técnicas, decisiones, selecciones. Cualquier error tiene costo y costo alto para el paciente. No sé si tengan alguna pregunta. Espero no haber sido muy, muy extenso en mi discurso y que se haya entendido lo más posible y haya resuelto la mayoría de sus dudas. No sé si tengan alguna pregunta. Si no hay preguntas, Patti, eh, les agradezco mucho la invitación y pues me gustaría estar en otra ocasión con ustedes. Cuando ustedes se puedan, me dicen. Ay, perdón, ¿puedo preguntar? Sí, claro. Ok, no sabía cómo plantearla. Me pareció excelente y se abordaron todos los aspectos más interesantes, y muy clara, muy didáctica. Como duda, ahorita que se hablaba de rechazo, ¿cómo se puede hacer para poder tener como la sospecha diagnóstica de cuándo es un rechazo hiperagudo, cuándo es necrosis tubular aguda, riñón no funcionante o trombosis? Porque, bueno, como clínicamente yo creo que pues los cuatro van a tener como... mm, los cuatro son como estos problemas agudos, pero no sabría cómo sospechan hacia dónde puede estar el problema del rechazo. Claro, mira, un rechazo hiperagudo se presenta en el momento del despince. Esto se hace por sensibilización. Ya hay anticuerpos preformados contra los antígenos de superficie del endotelio vascular del riñón. Y entonces, en el momento que yo quito la pinza para reperfundir, en ese momento veo cómo se perfunde, el riñón se empieza a poner negro y hay trombosis vascular. Entonces, ese no hay tanto problema porque el único que lo ve es el cirujano en el momento de la reperfusión. Una vez que perfunde de manera adecuada, no tenemos trombosis y el riñón empieza a producir orina, ya no hay rechazo hiperagudo. Puede tener rechazo agudo, rechazo crónico o rechazo o falla primaria del injerto. Habitualmente el rechazo va acompañado no solo de que no produzca orina, también de elevación de la creatinina, de elevación de los monocitos, de elevación de los linfocitos, y generalmente se puede presentar después del mes. Antes del mes de posttransplante es difícil que ya estemos pensando en rechazo. Habitualmente el daño por reperfusión y por toma o por procuración le da necrosis tubular al injerto y esto es lo que nos causa una función retardada del injerto, no tanto el que sea rechazo. El rechazo, tanto agudo como crónico, se va a manifestar clínicamente por hipertensión, elevación de la creatinina, disminución en el volumen urinario, disminución en la concentración de la orina. Y la forma como lo podemos diferenciar no es por tiempo. Estamos acostumbrados a que toda enfermedad aguda es corto en tiempo, crónica es por mucho tiempo.
El rechazo agudo está mediado por células, linfocitos que van y se depositan en el tejido y esto es lo que destruye las células del órgano. El rechazo crónico está mediado por complejos de anticuerpo, antígeno-anticuerpos, son por anticuerpos. Y generalmente se van depositando gradualmente en las arterias y arteriolas del injerto. No hay tanto linfocito que invada al órgano y no hay tanta destrucción celular, sino más bien hay destrucción endotelial de los vasos y poco a poco van obliterándose los vasos hasta el momento en que ya llega a tener isquemia de un segmento o de algunos glomérulos. Y la única forma que puedes tú decir es rechazo moral o rechazo celular es a través de una biopsia. Hay criterios para poder decir qué tan grave es el rechazo, los criterios de Banff, en donde tú puedes desde leve, moderado y severo, de acuerdo a algunas características como las arterias, los glomérulos, el daño tubular, etcétera, el infiltrado linfocitario, que tú vas clasificando qué tipo de rechazo es. El tratamiento es diferente. El rechazo celular agudo se da con medicamentos inmunosupresores. Puede ser reinducción, puede ser esteroide. Lo primero es esteroide, después das todo lo demás, inclusive reinducción. Pero el daño humoral, el rechazo humoral, lo tienes que dar con anticuerpos que destruyan a las células B o a las células plasmáticas, como es el rituximab y el bortezomib. Y lo puedes dar también con plasmaferes, es un recambio plasmático terapéutico para barrer todos los anticuerpos que están formados o preformados y que ya no sigan atacando el riñón. Clínicamente es muy difícil decir, tiene porque le subió esto, porque tuvo dolor de esto, porque le pasó esto, tiene rechazo humoral. Decimos rechazo. Y una vez que ya lo catalogamos como rechazo, se tiene que estudiar qué tipo y qué gravedad o qué intensidad del rechazo es. Pero la diferenciación, el primer mes, la gran mayoría va a ser atribuible a la necrosis tubular aguda. Si vemos que ya no tiene necrosis tubular aguda y sigue con disfunción, hay que tomarle biopsia. O sea, un riñón que no te ha funcionado en 14 días y que sigue sin producción de orina, elevación de creatinina, no baja nada, etcétera, hay que tomarle biopsia. Hay que ver si no es necrosis tubular aguda por daño por la preservación o si tiene rechazo celular agudo. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Realmente, todo esto que usted nos acaba de presentar, estas directrices, las regulaciones, los pasos típicos que nos acaba de compartir, ¿verdad? Y que realmente, pues, a la par con ustedes, somos un equipo que trabajamos por el bien de los pacientes quirúrgicos y en este caso, pues, específicamente con los niños, ¿verdad? Entonces, toda esta evaluación que usted nos acaba de recordar, porque a veces es bueno realimentar el conocimiento científico que tenemos, conocer lo del donante, el receptor, las pruebas de compatibilidad, todo lo que usted nos acaba de presentar, creo que es algo muy interesante, es muy enriquecedor para nosotros y por lo cual, la verdad, estamos muy agradecidas, ¿verdad? Con esta presentación. Por ahí olvidamos al inicio preguntarle que si teníamos su autorización para grabar esta sesión. No sé si nos lo haya permitido, ¿verdad? Sí, sin problema, claro. La idea es realmente compartir el conocimiento porque creo que es una manera en la cual podemos mantenernos actualizados tanto estudiantes como enfermeras, ¿verdad? Y bueno, le voy a ceder la palabra a mi compañera Alma. No sé si tenga alguna otra pregunta por ahí el doctor. Doctor, buenas noches. Doctor Medina, un gusto estar en su ponencia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo, sus conocimientos, sus experiencias. Realmente durante todo el abordaje del tema y de su ponencia fue resolviendo todas las dudas que se estaban compartiendo mediante nuestro chat. Solamente algunas que nos quedan aquí en duda es, por ejemplo, en cuanto a su equipo multidisciplinario, ¿quién es la persona que hace el abordaje del familiar cuando es un donante por muerte encefálica? La otra sería, en pacientes pediátricos, ¿cuál es la solución idónea para la preservación del órgano? Y bueno, la última, doctor, por su experiencia, ¿cuál es el mayor tiempo que ha transcurrido de isquemia fría? Y si usted pudiera compartirnos el éxito que ha presentado en el paciente.
Sí, bueno, la primera pregunta de que quién va por los órganos, nosotros hacemos no es un rol establecido, pero dependiendo de las actividades de cada uno de los que conformamos los cirujanos de trasplante, que es el doctor Maza, la doctora Vidales y yo, vemos quién puede ir por el órgano. La gran mayoría de las veces va el doctor Maza, es el que generalmente va, no digo siempre. A veces voy yo y a veces va la doctora Vidales. eh, Vamos por el órgano. Y mientras los otros dos vamos preparando todo lo demás, preparando el receptor, haciendo las pruebas de ecocardiogramas y demás con todo el equipo médico para tener listo al receptor en el momento que tengamos las pruebas de histocompatibilidad. Obviamente el que va, pues ya no pone para que esté descansado, a menos que sea hígado. Si es hígado, va el doctor o voy yo o va la doctora, traemos el órgano, hacemos la cirugía banco y apoyamos a los que están haciendo la cirugía del receptor a terminar un poco más rápido, porque a veces son como 10 horas de cirugía de trasplante hepático. Entonces, pues sí, es mucho tiempo y a veces necesitas salir a hacer pipí, tomar agua, descansar un poco y entonces nos vamos turnando. Ahora, ¿cuál es la solución de preservación idónea para riñón en pediatría? Es la misma que en el adulto, es HTK. Es la que utilizamos en México, hay solución de Wisconsin y Eurocollins en Europa, pero el HTK es el custodiol. Una enorme epidemia que nadie ha sabido. Nuestra estructura social está tan descompuesta que restituirla será un proceso lento y muy complicado. Y es la reconstrucción de esa estructura social lo que No verdaderamente sé si nos hicieran favor de apagar un micrófono que está prendido. Gracias. Entonces les decía, la solución de HTK es la que utilizamos y lo utilizamos para todos los órganos abdominales. Corazón, obviamente la solución de cardioplegia es un poco más específica y pulmón tiene su perfuplexo, perfumexo, no me acuerdo cómo se llama, que es diferente. Ojo tiene una solución que se llama Optisol para la preservación de las córneas, pero todo lo que es órganos abdominales, hígado, riñones, intestino, páncreas, etcétera, se utiliza el HTK. La, la otra pregunta que me hacían era, es- la otra pregunta era sobre, mm, En cuanto a su experiencia, el ¿cuánto tiempo? tiempo que ha transcurrido de isquemia fría y el éxito que ha presentado su pacientito. Sí, fue justamente hemos hecho tres riñones después de trasplante hepático. El último que fue de 22 horas tuvo una disfunción retardada del injerto. La creatinina bajó en un mes de 17 que tenía de 1.4, si no mal recuerdo, que ya es suficientemente buena, pero fue después de un mes de estar en el hospital. El otro caso que hicimos tuvo una isquemia fría de 20 horas. Ese no hubo ningún problema. Bajó la creatinina durante la primera semana, igual de 17 a menos de 1. Y eso funcionó de manera adecuada. Entonces, yo creo que nuestro mayor tiempo de isquemia fueron esas 22 horas, pero tuvo eh, función retardada del injerto. Entonces, por eso es que decidimos que cuando tuviéramos hígado, mientras no tengamos más cirujanos de trasplante, mientras solo seamos tres, pues solamente hacemos hígado. Y si hacemos riñón, solamente, bueno, el riñón ahí podemos hacer los dos sin problema. Doctor, muchísimas gracias. Como le comentaba, durante el transcurso de su ponencia se fueron resolviendo todas las preguntas que estuvimos obteniendo por medio del chat. Yo le agradezco mucho y lo paso con mi compañera Ruth. Que tenga bonita noche y un gusto coincidir. Gracias, Elma, igualmente. Hola, doctor, muy buenas noches. Estamos aquí con usted. Aquí tengo problemas técnicos, como siempre, estamos peleándonos con la tecnología. Doctor, pues bueno, fue muy agradable y muy satisfactorio el estar con usted en esta sesión. De verdad nos da gusto que la permanencia que tuvimos, que aunque no fue un número tan alto, la permanencia de la gente fue por arriba de mayor de 30 personas durante toda la sesión. Estuvimos acompañados del Instituto Nórdico de la Universidad de Guadalajara, del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, del Hospital Central de San Luis Potosí,
del Hospital para el Niño de la ciudad de Ecuador, estudiantes de posgrado de la UNAP de Zumpango y del INEP. Son de las señoritas del trabajo, es la quirúrgica del doctor Montes de Oca, que se encarga de todo lo que es la área de trasplante de acá de San Luis Potosí. Y pues bueno, creo que estuvimos con gente con mucho interés en su tema, doctor. Muchas gracias por su participación con nosotros. Tuvo muchas felicitaciones en relación al tema, muy profesional, muy completo. El tema dejó pocas preguntas a realizar, como ya se lo mencionaba mi compañera Alma. Y pues bueno, muchas gracias. Al contrario, muchas Ahora, gracias. sí, nada más, damos un poquito aquí de un comercial a la gente que nos está acompañando. Tuvimos la semana pasada una reunión con nuestra nos estuvieron pasando algunas informaciones que tenemos que tomar en cuenta. Se nos comunicó la importancia de la colegiación y certificación por parte de la enfermera, la doctora Maribel Pérez Marín, que es la directora del comité, es la presidenta del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, que nos exhorta y nos invita a la certificación a corto plazo, ya que esto se va a convertir como una exigencia solicitada por las entidades de trabajo como parte del requisito de nuestra profesión. Las invitamos que continúen con esta parte de la capacitación continua y que poco a poco lleguemos a poder lograr certificarnos un gran número de profesionales de enfermería, en especial quirúrgicas, enfermería quirúrgica. Y doctor, pues damos las buenas noches, muchas gracias. Gracias a toda la gente que estuvo participando con nosotros y que nos estuvieron acompañando durante esta sesión. Y esperemos que pronto tengamos nuevamente contacto con usted, doctor Medina. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias. Buenas Y noches. buenas noches. Buenas noches.